Alan Turing nació en 1912 en Inglaterra. Desde niño, su mente era distinta, veía patrones donde otros veían caos, números donde otros veían palabras, mientras el mundo avanzaba con papel y pluma. Turing ya soñaba con máquinas que pudieran pensar. Durante la Segunda Guerra Mundial, su genio se volvió crucial. Los nazis usaban la temida máquina Enigma para cifrar sus mensajes. Era considerada indescifrable, pero Turing, desde el Centro de Inteligencia de Bletchley Park, construyó una máquina capaz de romper ese código. Su trabajo acortó la guerra y salvó millones de vidas, pero su victoria fue secreta, y su nombre, desconocido por años. No recibió medallas, no dio discursos. Mientras el mundo celebraba la paz, él enfrentaba otra batalla, ser el mismo. Turing era homosexual en una época donde eso era un crimen en el Reino Unido. En 1952 fue arrestado y obligado a someterse a una cura hormonal. Humillado, aislado, murió en 1954 en circunstancias que aún hoy generan debate. Tenía solo 41 años. Décadas después, el mundo despertó, reconoció su genio, su sacrificio y su legado. Fue uno de los padres de la computación moderna. Sin él, tal vez hoy no existirían ni los ordenadores, ni esta misma historia. En 2013, el gobierno británico le concedió el perdón real. Y en 2021, su rostro apareció en el billete de 50 libras, tarde, pero justo, porque Turing no solo descifró códigos, también nos enseñó lo que significa ser humano. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Alexander Fleming nació en 1881 en una granja de Escocia, hijo de campesinos. Parecía destinado a una vida sencilla, pero su curiosidad y dedicación lo llevaron al mundo de la medicina y la investigación, un mundo donde un descuido cambiaría el destino de la humanidad. En 1928, en su laboratorio de Londres, dejó unas placas con bacterias y salió de viaje. Al volver, notó algo extraño, un hongo había contaminado una de las placas, pero alrededor de él, las bacterias habían desaparecido. Sin querer, había descubierto la penicilina. Era la primera vez que se identificaba un antibiótico natural capaz de matar bacterias sin dañar al cuerpo humano. Fleming entendió su importancia, pero durante años nadie prestó atención. No fue hasta los años 40, con la Segunda Guerra Mundial, que otros científicos lograron producirla a gran escala. La penicilina salvó millones de vidas. Heridos, soldados, enfermos, lo que antes era una sentencia de muerte, ahora tenía cura. Y todo gracias a una casualidad y a una mente que supo observar lo inesperado. En 1945, Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina junto a Florey y Chain, quienes ayudaron a desarrollar el medicamento. Pero él siempre recordó, la naturaleza hizo la penicilina. Yo solo la descubrí por accidente. Murió en 1955, pero su legado sigue en cada pastilla, en cada hospital, en cada vida salvada. Porque a veces, la historia no se escribe con guerras ni discursos, sino con hongos, microscopios y ojos atentos. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. ¿Quién diría que esta joven que vio su primer avión a los 10 años terminaría cruzando océanos, rompiendo récords y desapareciendo en uno de los mayores misterios del siglo XX? Esa fue Amelia Earhart. Nació en 1897 en Kansas, Estados Unidos. Desde niña fue diferente, trepaba árboles, jugaba a la guerra y decía que no iba a vivir como una dama obediente. Cuando voló por primera vez, supo que había encontrado su lugar, el cielo. En 1932 se convirtió en la primera mujer en cruzar sola el Atlántico en avión. Lo hizo entre tormentas con solo una brújula, un mapa y una voluntad de hierro. No era solo una piloto, era un símbolo de libertad en una época que aún no sabía cómo tratar a mujeres como ella. Vestía pantalones cuando no era común, hablaba fuerte cuando no se esperaba y volaba más alto que muchos hombres que la subestimaban. Amelia no quería permiso, quería alas. En 1937 emprendió su desafío más ambicioso, dar la vuelta al mundo en avión. Pero en algún punto del Pacífico, desapareció, su avión, su copiloto. Ella nunca fueron encontrados. El misterio sigue vivo, pero también su legado. Porque Amelia Earhart no fue solo una mujer que volaba, fue una mujer que desafió el cielo, las reglas y los límites. Desapareció en el aire, pero nunca de la historia. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Carl Sagan nació en 1934. En Brooklyn, Nueva York. Desde pequeño miraba al cielo con ojos de asombro, preguntándose qué había más allá de las estrellas. Con el tiempo, esa curiosidad infantil se convertiría en ciencia, y su voz en la de todo un planeta. Fue astrónomo, astrobiólogo y divulgador incansable. Estudió planetas, diseñó misiones espaciales y ayudó a enviar mensajes a las estrellas. Gracias a él, las ondas Voyager llevan discos dorados con saludos en decenas de idiomas, música y sonidos de la Tierra. Un saludo eterno, viajando por el universo. Pero Sagan no solo investigaba el cosmos, lo explicaba. Con su serie Cosmos, hizo que millones de personas sintieran la inmensidad del universo como algo cercano, íntimo. Nos recordó que somos polvo de estrellas,
hechos de los mismos átomos que brillan en el cielo. Creía en la ciencia, pero también en la responsabilidad humana. Advirtió sobre el cambio climático, la carrera nuclear y la necesidad de pensar como especie, no como países. Su mensaje era claro: la Tierra es el único hogar que conocemos, cuidémosla. Murió en 1996. Pero su legado no se apagó. Su voz sigue resonando cada vez que miramos al cielo con preguntas. Porque Carl Sagan no solo enseñó ciencia, enseñó a maravillarse. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Charles Darwin nació en 1809 en Inglaterra en una familia acomodada y religiosa. Desde joven le fascinaban los animales, los fósiles, los secretos de la naturaleza, pero nadie imaginaba que ese joven curioso iba a cambiar para siempre la forma en que entendemos la vida. En 1831 se embarcó en el HMS Beagle, un viaje que duraría 5 años. Recorrió América del Sur, África y sobre todo las Islas Galápagos. Allí observó tortugas gigantes, iguanas únicas y pájaros que variaban de isla en isla, y comenzó a hacerse una pregunta peligrosa: ¿y si las especies no eran eternas? De regreso a Inglaterra, trabajó en secreto durante más de 20 años. Sabía que sus ideas eran revolucionarias e incómodas. En 1859 publicó su obra maestra, El origen de las especies. Allí planteó la teoría de la evolución: los seres vivos cambian con el tiempo mediante un proceso llamado selección natural. El impacto fue inmediato. Algunos lo llamaron hereje, otros genio, pero nadie pudo ignorarlo. Darwin proponía que no fuimos creados tal como somos, sino que venimos de ancestros comunes, incluso los humanos. Murió en 1882 y fue enterrado en la abadía de Westminster, junto a Newton. No fue un provocador, fue un buscador de verdades, y su mayor legado no fue una respuesta, sino la valentía de hacerse la pregunta correcta. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. ¿Quién diría que este joven piloto desconocido, solo con un mapa, una brújula y su instinto, se convertiría en el primer hombre en cruzar el Atlántico sin escalas y sin compañía? Ese fue Charles Lindbergh. Nació en 1902 en Detroit, Estados Unidos. Desde joven se enamoró del cielo, volaba aviones de correo, aterrizaba en campos improvisados y soñaba con ir más allá de las rutas conocidas. En 1927, a los 25 años, decidió intentar lo imposible: cruzar el océano Atlántico en solitario y sin paradas, de Nueva York a París, a bordo de un pequeño avión llamado Spirit of St. Louis, sin radio, sin copiloto. Solo él y el cielo. Despegó el 20 de mayo y voló durante 33 horas sin dormir, luchando contra el hielo, la niebla y el agotamiento. Y el 21 de mayo aterrizó en París. La multitud lo recibió como a un héroe. El mundo nunca había visto algo así. Lindbergh no solo rompió un récord, inspiró una era de aviación comercial y exploración aérea, pero su vida también tuvo sombras. Fue admirado, luego criticado por sus opiniones políticas y marcado por una tragedia personal que conmovió a toda una nación. Aún así, su hazaña quedó grabada para siempre, no por la fama, sino por el coraje de volar hacia lo desconocido, cuando nadie creía que era posible. Charles Lindbergh no solo cruzó el océano, cruzó el umbral entre lo posible y lo legendario. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Dante Alighieri nació en Florencia en 1265, en una Italia dividida por guerras, política y religión. Pero su obra uniría siglos, lenguas y corazones. Fue poeta, político, exiliado y el autor de un viaje que cruzó el infierno, el purgatorio y el paraíso. Su vida estuvo marcada por la lucha. Participó en batallas, fue condenado al exilio y jamás pudo volver a su amada Florencia. Pero su mayor batalla no fue con la espada, sino con la pluma, la Divina Comedia, una obra que cambiaría la literatura para siempre. Dante descendió a los infiernos en busca de redención, guiado por Virgilio y luego por Beatriz, símbolo del amor puro. En su viaje encontró pecadores, héroes, monstruos y santos. Pero más que una historia, su obra fue un espejo del alma humana y una crítica feroz al poder, la corrupción y la hipocresía de su tiempo. Escribió en italiano, no en latín, para que todos pudieran leerlo, y así ayudó a forjar una lengua nacional y a dar voz a los que no tenían acceso a los libros sagrados ni a la educación. Fue poeta del pueblo y del espíritu. Murió en el exilio en 1321, y aunque sus huesos descansan lejos de Florencia, su nombre jamás fue olvidado. Hoy, Dante es llamado el padre de la lengua italiana y su obra, una catedral hecha de palabras, porque quien entra en su comedia ya nunca sale igual. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. ¿Quién diría que este joven escocés, que empezó su vida como médico misionero, se convertiría en uno de los exploradores más famosos de África y un símbolo de la lucha contra la esclavitud? Ese fue David Livingstone.
Nació en 1813 en una familia humilde en Escocia. Estudió medicina y teología con un sueño claro: llevar la salud y la fe a los rincones más remotos del mundo. En 1841 partió hacia África, un continente desconocido y peligroso para los europeos. Durante años exploró ríos, selvas y desiertos. Fue el primer europeo en cruzar el continente africano de oeste a este, y descubrió lugares míticos como las Cataratas Victoria, que llamó así en honor a la reina de Inglaterra. Pero no solo buscaba mapas y rutas. También denunció el bruto comercio de esclavos que devastaba la región. Su famosa frase Dr. Livingstone, supongo, fue pronunciada por el periodista Henry Morton Stanley, quien lo encontró después de años de búsqueda en una misión de rescate. Livingstone había vivido entre tribus, aprendiendo sus lenguas y costumbres, siempre con la esperanza de abrir caminos para la paz y el progreso. Murió en África en 1873, lejos de casa. Cansado pero orgulloso de su legado, sus exploraciones cambiaron la forma en que el mundo veía el continente africano, y su vida quedó como ejemplo de coraje, dedicación y humanidad. David Livingstone no solo exploró tierras desconocidas, exploró la compasión y el compromiso con la justicia. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Diego Rivera nació en 1886 en Guanajuato, México. Desde niño dibujaba en las paredes, como si ya supiera que su arte no cabría nunca en un solo lienzo. Estudió en México, en Europa, y absorbió las corrientes más modernas de su tiempo, pero nunca olvidó sus raíces, influenciado por el cubismo, el realismo y las vanguardias. Diego encontró su verdadero lenguaje en los murales monumentales. Pintó en muros públicos, edificios y palacios, no para unos pocos, sino para todos. Con trazos potentes y colores intensos, retrató la historia, la lucha y la identidad de México. Campesinos, obreros, conquistadores, dioses prehispánicos, máquinas industriales, todo convivía en sus murales. Su obra fue pintura y también manifiesto político. Fue un hombre de ideas firmes y pasiones intensas, comunista convencido, polémico, directo y protagonista de una de las relaciones más explosivas del arte. Su historia con Frida Kahlo, dos volcanes, dos mundos que se chocaban y se necesitaban. Rivera también pintó en Estados Unidos, donde causó escándalos por incluir figuras como Lenin en sus obras. Lo censuraron, lo borraron, pero su mensaje seguía en pie: el arte debía servir al pueblo, no al poder. Murió en 1957, pero sus murales siguen hablando. En cada trazo cuenta la historia de un país, de una clase, de una voz colectiva. Porque Diego Rivera no solo pintó paredes, pintó la conciencia de un continente. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco, Morelos, México. Desde joven, vivió de cerca la injusticia que sufrían los campesinos bajo el régimen porfirista. Su lucha sería para devolverles la tierra que les habían arrebatado. En 1910, estalló la Revolución Mexicana. Zapata encabezó el movimiento campesino del sur con un grito claro: tierra y libertad. Su plan de Ayala exigía la reforma agraria y el reparto justo de tierras. Zapata no buscaba poder ni riqueza. Su causa era el pueblo, los campesinos olvidados. Con su ejército, el Ejército Libertador del Sur, defendió a los humildes contra gobiernos corruptos y traiciones. Su imagen con sombrero ancho y bigote se convirtió en símbolo de resistencia. Pero su vida terminó trágicamente en 1919, cuando fue emboscado y asesinado. Su muerte no acabó con la lucha. Su legado sigue vivo, hoy. Zapata es un ícono de la justicia social y la lucha campesina. Su voz sigue resonando en México y en el mundo. Tierra y libertad. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron México y el mundo. Ernesto Guevara no nació siendo el Che. Nació en Rosario, Argentina, en 1928, con el alma inquieta de un lector incansable y una mente afilada por la medicina. Pero fue un viaje en motocicleta, cruzando Latinoamérica, lo que encendió en él una llama que ya nunca se apagaría. Vio el hambre, vio la desigualdad, y comprendió que la salud de un pueblo no se cura solo con medicina, sino con justicia. En México conoció a Fidel Castro, y sin pensarlo, dejó todo para unirse a una causa más grande: liberar a Cuba del régimen de Batista. Se convirtió en estratega, en líder, en símbolo. En la batalla de Santa Clara, su victoria fue decisiva, y tras la revolución ocupó cargos de poder, pero nunca se aferró a ellos. El Che no buscaba comodidades, buscaba revoluciones. África, luego Bolivia, siempre en movimiento, siempre con la idea de que el mundo podía cambiarse a la fuerza si era necesario. Pero el 9 de octubre de 1967, lo capturaron en una escuelita boliviana, y lo ejecutaron. Solo tenía 39 años. Hoy su rostro vive en murales, camisetas, banderas. Para algunos es un símbolo de libertad, para otros, un revolucionario peligroso. Pero si algo es cierto, es que el Che no vivió para ser neutral, vivió para arder. Suscríbete a Anecdoverso para más historias interesantes.
¿Quién diría que este joven portugués, ignorado por su propio rey, terminaría liderando la primera vuelta al mundo y cambiando el mapa para siempre? Ese fue Fernando de Magallanes. Nació alrededor de 1480 en Portugal. Desde joven soñaba con cruzar océanos, no con repetir rutas conocidas, sino con abrir caminos imposibles. Pero cuando su rey le cerró las puertas, fue a España. En 1520 descubrió el estrecho que hoy lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes, la entrada al océano más vasto de la Tierra, el Pacífico, y lo cruzó sin mapas, sin certezas, con solo el coraje por guía. Pero Magallanes no vería el final de su odisea. Murió en Filipinas en 1521. En combate, sin embargo, su tripulación, dirigida por Juan Sebastián Elcano, completó la primera circunnavegación del planeta en 1522, una hazaña que demostró por primera vez que la Tierra es redonda, inmensa y navegable. Magallanes no dio la vuelta al mundo, pero fue quien la empezó, el primero en atreverse a unir océanos con valor y visión. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Fidel Castro nació en 1926 en una finca azucarera de Cuba. Desde joven, fue un orador apasionado y un estudiante brillante de derecho, pero lo que lo movía no eran los discursos, era el fuego de la revolución. En 1953, intentó tomar el cuartel Moncada, fracaso total, fue capturado y encarcelado, pero en su juicio pronunció una frase que marcaría la historia me absolverá. Exiliado en México, conoció a Ernesto Che Guevara. Juntos planearon lo impensable, regresar a Cuba con solo 82 hombres y derrocar a la dictadura de Batista. Sobrevivieron apenas, pero poco a poco. Desde la Sierra Maestra comenzó una guerra que cambiaría la isla para siempre. En 1959 triunfó la revolución, Fidel llegó al poder, nacionalizó empresas, reformó la educación y enfrentó al gigante del norte, Estados Unidos, sufrió atentados, bloqueos, aislamiento, pero no cedió, ni siquiera durante la crisis de los misiles que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Para algunos fue un dictador que gobernó con puño de hierro, para otros, un símbolo de resistencia frente al imperialismo. Lo cierto es que gobernó Cuba durante casi 50 años y nunca dejó de vestir su uniforme verde olivo. Murió en 2016 a los 90 años, amado por muchos, odiado por otros, pero imposible de ignorar. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Frida Kahlo nació en 1907 en Coyoacán, México. Desde niña enfrentó el dolor, sufrió polio y un grave accidente que marcó su vida para siempre, pero en lugar de rendirse, convirtió su sufrimiento en arte y en fuerza. Con pinceles y colores, Frida pintó su cuerpo y su alma. Sus autorretratos reflejan no solo su físico, sino también sus emociones más profundas, el amor, la pérdida, la pasión y la identidad. Fue una mujer que rompió esquemas y barreras, viviendo la vida con intensidad y verdad. Su relación con Diego Rivera fue tormentosa y apasionada, ambos artistas, ambos revolucionarios. Frida defendió sus raíces mexicanas y tradiciones, mezclando el folclore con el surrealismo, y en cada trazo dejó un pedazo de México, su país y su historia, pese a su fama. Sufrió en silencio, dolores físicos, problemas de salud y la lucha constante por ser reconocida en un mundo dominado por hombres, pero nunca perdió su voz ni su espíritu indomable. Murió en 1954. A los 47 años, dejando un legado de autenticidad y coraje. Hoy Frida es un símbolo mundial de resistencia, arte y feminismo, porque su vida fue su obra más grande, y su obra, un grito eterno. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Gabriel García Márquez nació en 1927 en Aracataca, Colombia. Creció entre abuelas que creían en fantasmas y tíos que hablaban con el viento. Allí aprendió que la realidad no siempre necesita lógica, a veces solo necesita magia. Fue periodista, narrador de guerras, testigo del poder, pero su verdadera revolución fue con las palabras. En 1967 publicó 100 años de soledad y el mundo entero conoció Macondo, un pueblo inventado que hablaba de todos los pueblos de América Latina. Gabo mezcló lo real con lo fantástico, la política con los sueños, el amor con la muerte. Llamaron a su estilo realismo mágico, pero para él era simplemente contar las cosas como se viven en nuestra tierra, donde lo imposible convive con lo cotidiano. Fue amigo de presidentes y enemigo de dictadores. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Y lo recibió diciendo: la soledad de América Latina no puede terminar sin justicia social. Escribió novelas, cuentos, crónicas y memorias. Cada palabra suya tenía el ritmo del Caribe, el peso de la historia y la ternura del que conoce el alma humana. Murió en 2014, pero su obra sigue viva porque quien entra a Macondo ya no sale igual. Gabriel García Márquez no solo escribió libros, reinventó la forma de contar el mundo. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Ho Chi Minh nació en 1890 en una pequeña aldea de Vietnam, bajo el dominio colonial francés.
Desde joven, soñaba con ver a su país libre. Ese sueño lo llevó a recorrer el mundo como cocinero, marinero y activista, mientras aprendía sobre política, comunismo y revolución. En 1941, regresó a Vietnam con un nuevo nombre, Ho Chi Minh, el que ilumina. Fundó el Viet Minh, un movimiento de liberación nacional para enfrentar primero a los japoneses y luego a los franceses. Tras años de lucha, en 1954 logró lo impensable, derrotar a Francia en la histórica batalla de Dien Bien Phu. Vietnam fue dividido en dos, el norte, comunista bajo su mando, y el sur, apoyado por Estados Unidos, pero Ho Chi Minh tenía un objetivo claro, reunificar su país, cueste lo que cueste. Durante la guerra de Vietnam, su imagen se volvió símbolo de resistencia. No dirigía desde el campo de batalla, pero su voz, sus ideas y su figura estaban presentes en cada selva, cada túnel, cada trinchera. Era el tío Ho para su pueblo y un fantasma inquietante para sus enemigos. Murió en 1969, antes de ver la victoria final. Pero 6 años después, sus tropas tomaron Saigón. Vietnam se unificó bajo el sistema que la había soñado. Hoy, su rostro aparece en billetes. Estatua así en el nombre de la capital, Ciudad Ho Chi Minh. Fue maestro, poeta, revolucionario, y sobre todo, un símbolo de independencia. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Isaac Newton nació en 1643, en una Inglaterra marcada por guerras y cambios. Era un niño enfermizo, criado por sus abuelos, y con una mente inquieta que no encajaba en lo común. Pasaba más tiempo observando el cielo que hablando con las personas. Durante una peste que cerró la universidad, Newton se refugió en el campo, y fue allí, entre árboles y silencio, donde ocurrió lo impensable. Una manzana cayó, y con ella, una idea que cambiaría el mundo. No fue magia, fue gravedad. Newton formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, principios que aún rigen nuestra comprensión del universo. Demostró que la misma fuerza que hace caer una manzana es la que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol. Pero no solo fue físico, también revolucionó las matemáticas con el cálculo, investigó la luz y los colores, e incluso dedicó años al estudio de la alquimia y la teología. Un científico con alma de místico. Publicó su obra maestra, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, en 1687, un libro tan denso como brillante, que transformó para siempre la forma en que entendemos el universo. Einstein diría siglos después, si vi más lejos, fue porque me subí a los hombros de gigantes como Newton. Murió en 1727, con honores de héroe nacional. Fue enterrado en la abadía de Westminster, entre reyes y poetas, porque aunque nunca llevó corona, gobernó el reino de las ideas. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. ¿Quién diría que este joven francés que soñaba con volar terminaría explorando las profundidades del océano y enseñándonos que la vida más fascinante no está en las estrellas, sino bajo el mar? Ese fue Jacques Cousteau. Nació en 1910 y desde pequeño amaba la mecánica, la naturaleza y los misterios del mundo. Quiso ser piloto, pero un accidente lo obligó a buscar otro rumbo, y lo encontró en un lugar inesperado, el océano. Cousteau no solo se sumergió, inventó cómo hacerlo, junto al ingeniero Émile Gagnan. Creó el Leguan-Lan, el primer sistema de respiración autónomo bajo el agua. Gracias a él, los humanos dejaron de mirar el mar desde la superficie y comenzaron a explorarlo por dentro. A bordo de su mítico barco, el Calypso, filmó arrecifes, ballenas, tiburones, barcos hundidos, y lo llevó todo a la televisión en documentales que asombraron al mundo. Fue el primer gran narrador del océano, pero no solo filmaba, luchó por proteger lo que amaba. Fue uno de los primeros en advertir sobre la contaminación marina, la caza indiscriminada y el impacto humano en los ecosistemas. Ganó premios, escribió libros, inspiró a generaciones, y nos enseñó que el mar no es un recurso, es un mundo lleno de vida, de belleza y de responsabilidad. Jacques Cousteau murió en 1997, pero su legado sigue nadando entre nosotros, porque exploró las profundidades para despertar nuestra conciencia. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. ¿Quién diría que este joven inglés, hijo de un campesino, terminaría explorando los rincones más remotos del planeta y dibujando los mapas que cambiarían el mundo? Ese fue James Cook. Nació en 1728, en una pequeña aldea de Yorkshire. No venía de familia noble ni de grandes privilegios, pero su talento para las matemáticas y la navegación lo llevó de los barcos mercantes a la Royal Navy. A mediados del siglo XVIII, el mundo aún tenía zonas en blanco en sus mapas, y Cook fue el elegido para llenarlos. Comandó 3 grandes expediciones por el Pacífico, recorriendo miles de kilómetros donde nunca había llegado un europeo. En su primer viaje, exploró Nueva Zelanda y la costa este de Australia, nombrando lugares, documentando culturas y tomando nota de todo. Fue el primero en cartografiar con precisión esas regiones, y en demostrar que no existía un gran continente austral en el sur. Pero Cook no solo fue explorador, fue un pionero de la salud en el mar. Obligó a su tripulación a comer vegetales y cítricos,
evitando el temido escorbuto que mataba a tantos marineros. En sus viajes posteriores exploró Hawái, Alaska y trató de encontrar el paso del noroeste, pero fue precisamente en Hawái donde, en 1779, murió en un enfrentamiento con los nativos. Tras años de haber sido recibido como una figura casi sagrada, James Cook no fue perfecto, su legado también está ligado a la llegada del colonialismo, pero su precisión, su curiosidad y su coraje lo convirtieron en uno de los navegantes más importantes de la historia. James Cook no solo navegó los mares, dibujó los bordes del mundo. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Johann Sebastian Bach nació en 1685, en una familia de músicos alemanes. Desde niño, respiraba armonía, notas y melodías como si fueran parte de su sangre. Huérfano a los 10 años, encontró refugio en un órgano y allí comenzó a forjar su legado eterno. Bach no buscaba fama, tocaba para Dios, componía para el alma. Fue organista, maestro y director, pero sobre todo, un arquitecto del sonido. Sus composiciones no eran simples piezas, eran universos musicales construidos con precisión matemática y emoción profunda. Escribió cientos de obras, cantatas, fugas, corales, conciertos, la misa en si menor, los conciertos de Brandeburgo. El clave bien temperado, cada nota tejía una conversación entre lo humano y lo divino, y aunque su música no fue del todo comprendida en vida, él seguía creando con fe. Murió en 1750, casi ciego, sin imaginar que, siglos después, sería considerado uno de los más grandes genios de la historia. Sus obras influirían a Mozart, Beethoven y a toda la música occidental, porque Bach no componía solo para su tiempo, componía para la eternidad. Hoy, su música suena en iglesias, salas de concierto y películas, y cada vez que escuchamos una de sus fugas, sentimos que el orden del universo se revela por un instante en forma de sonido. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Johannes Ock nació en 1914 en Nueva York, hijo de inmigrantes humildes. Desde joven, soñaba con ser más que un médico, quería prevenir el sufrimiento, no solo tratarlo. Y un día, ese sueño lo enfrentó a uno de los enemigos más temidos del siglo XX, la polio. La poliomielitis paralizaba a miles de niños cada año. Nadie sabía cómo detenerla. Parques se cerraban, escuelas se vaciaban, y el miedo recorría cada ciudad. Ock decidió que no bastaba con observar, había que actuar. Tras años de investigación, pruebas y dudas, en 1955 anunció al mundo la noticia que todos esperaban: había creado la primera vacuna efectiva contra la polio, y funcionaba. Una generación entera se salvó gracias a su descubrimiento, pero lo más asombroso fue su respuesta cuando le preguntaron quién tenía la patente. ¿Se puede patentar el sol? Ock no quiso enriquecerse, renunció a cualquier beneficio económico porque creía que la salud no debía tener precio. Con su vacuna, la polio fue erradicada en la mayoría del mundo, y Johannes Ock pasó a la historia no solo como científico, sino como un símbolo de ética, compasión y humanidad. Murió en 1995, dejando un legado que aún protege millones de vidas. Demostró que la ciencia puede ser un acto de amor, y que los verdaderos héroes no usan capa, usan bata. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Lech Walesa nació en 1943, en una Polonia ocupada por los nazis y luego controlada por la Unión Soviética. Era electricista en los astilleros de Gdansk. Pero su historia no se escribiría con herramientas, sino con coraje. Desde las fábricas, desafió a un sistema que parecía intocable, el comunismo soviético. En 1980, lideró una huelga que encendió la chispa. Miles de trabajadores se unieron, exigiendo derechos, salarios justos y libertad sindical. Así nació Solidaridad, el primer sindicato independiente en el bloque soviético, un movimiento obrero que cambiaría Europa. El gobierno comunista intentó aplastarlo, lo arrestaron, lo vigilaron, lo silenciaron, pero no pudieron detener la idea. La resistencia creció no con armas, sino con palabras, con unidad y con fe en el cambio. A finales de los 80, el muro soviético empezó a agrietarse, y en 1989, gracias a las negociaciones impulsadas por Solidaridad, Polonia celebró sus primeras elecciones parcialmente libres. Poco después, Lech Walesa se convirtió en presidente de la nueva República Democrática. Pasó de obrero a símbolo mundial. En 1983 ganó el Premio Nobel de la Paz, y su ejemplo inspiró la caída de otros regímenes en Europa del Este. Un hombre con bigote, convicción y un sueño claro: libertad sin violencia. Hoy, Lech Walesa sigue siendo un símbolo de resistencia pacífica y dignidad obrera. Una prueba de que una voz firme puede cambiar el curso de la historia. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Malcolm X nació en 1925 como Malcolm Little, en una familia marcada por la violencia racial. Su padre, activista, fue asesinado, su madre, internada, y él, arrastrado por la pobreza, cayó en el crimen y terminó en prisión, pero fue tras las rejas donde nació una nueva versión de sí mismo.
estudió, reflexionó y se unió a la Nación del Islam, adoptando un nuevo nombre, Malcolm X. Porque Lital era un apellido de esclavo, y él ya no sería esclavo de nadie. Se convirtió en un orador imparable. Denunció el racismo estructural, la hipocresía del sistema y la brutalidad policial. A diferencia de Martin Luther King, Malcolm no predicaba paz sin condiciones, defendía el derecho a responder a la violencia, con dignidad y fuerza. Para muchos era radical, pero para millones era una voz necesaria, incómoda, valiente. No somos estadounidenses, somos víctimas de América, decía, y exigía respeto, no caridad. Con el tiempo, rompió con la Nación del Islam y viajó a África y Medio Oriente. Allí descubrió un Islam más amplio y una visión más universal de la lucha. Volvió distinto, más conciliador, pero igual de firme. La justicia no tenía raza ni fronteras. El 21 de febrero de 1965, fue asesinado frente a su esposa e hijas, mientras daba una conferencia. Tenía solo 39 años, pero su voz, su mensaje y su legado siguen vivos. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Mao Zedong nació en 1893, en una aldea rural de China, hijo de campesinos. Creció viendo la miseria de su pueblo y la debilidad de un imperio que se venía abajo. Desde joven se apasionó por la política y encontró en el comunismo una herramienta para transformar su país. En 1949, tras una larga guerra civil, Mao proclamó la República Popular China, derrotó al Partido Nacionalista y convirtió a China en una nación comunista. Inmensa y radicalmente distinta, millones lo vieron como un libertador. Otros, como un nuevo emperador con ideas peligrosas. Mao impulsó reformas profundas, colectivizó la tierra, eliminó a la aristocracia rural y trató de industrializar el país a toda costa. Pero el gran salto adelante, su ambicioso plan económico, terminó en tragedia, hambruna, caos y la muerte de millones de personas. Aún así, su poder no disminuyó. En los años 60, lanzó la Revolución Cultural, una purga ideológica contra todo lo que consideraba burgués o contrarrevolucionario. Estudiantes fanáticos, los guardias rojos, destruyeron templos, libros, vidas. Fue un país sacudido por el miedo en nombre de la pureza revolucionaria. Mao gobernó hasta su muerte en 1976. Para muchos, fue un visionario que unificó a China y la sacó del feudalismo. Para otros, fue responsable de uno de los periodos más oscuros del siglo XX. Su rostro sigue en billetes, murales, y en el corazón de una nación que aún siente su legado. Un hombre que cambió China para siempre, al costo más alto imaginable. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el mundo. ¿Quién diría que este joven callado de Ohio, apasionado por los aviones de juguete, terminaría siendo el primer ser humano en pisar la luna? Ese fue Neil Armstrong. Nació en 1930. En una pequeña ciudad de Estados Unidos. Desde niño soñaba con volar. A los 16 ya tenía licencia de piloto y poco después volaba casas como ingeniero de pruebas a velocidades que rozaban el cielo. Pero su destino no era solo volar, era salir de la Tierra. En plena carrera espacial, fue elegido para comandar la misión más ambiciosa de la historia, Apolo 11, el 16 de julio de 1969. Despegó rumbo a lo desconocido, y el 20 de julio, con millones mirando desde la Tierra, descendió del módulo lunar y pronunció una de las frases más famosas de todos los tiempos. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Neil Armstrong no buscaba fama. Era ingeniero, piloto, hombre de ciencia. Después del Apolo 11, se alejó del ojo público. Porque no quería ser un héroe, solo un hombre que cumplió con su deber. Murió en 2012, pero su huella literal y simbólica sigue en la Luna y en la memoria colectiva del planeta. Porque Neil Armstrong no solo caminó sobre otro mundo, nos enseñó que mirar al cielo puede ser solo el principio. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Nikola Tesla nació en 1856, en una noche de tormenta eléctrica, y quizás el rayo que iluminó el cielo también encendió su destino. Desde joven, soñaba con energía invisible, con máquinas imposibles, con ideas que el mundo aún no entendía. Estudió ingeniería, pero pronto superó a sus maestros. Se mudó a Estados Unidos y trabajó con Thomas Edison, aunque pronto se convirtieron en rivales. Tesla creía en la corriente alterna, Edison en la corriente directa, y así comenzó la famosa guerra de las corrientes. Tesla ganó. Su sistema de corriente alterna permitió llevar electricidad a largas distancias, iluminando ciudades enteras. Cambió la historia de la energía. Pero ese era solo el comienzo. Soñaba con un mundo sin cables. Imaginó torres que transmitieran energía de forma inalámbrica a todo el planeta. Creó motores, generadores, rayos X, bobinas, experimentos con electricidad y visiones que hoy parecen ciencia ficción. Pero el genio no siempre brilla en su tiempo. Fue incomprendido, ridiculizado y olvidado. Murió solo, en un hotel de Nueva York, en 1943, rodeado de palomas y planos que aún nadie ha descifrado por completo. Décadas después, el mundo despertó. Tesla no era solo un inventor, era un visionario.
el hombre que soñó el futuro y lo tocó con sus manos. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Pablo Picasso nació en 1881 en Málaga, España. Dicen que su primera palabra fue lápiz, y tal vez fue cierto, porque desde que tuvo fuerza en la mano, empezó a dibujar un mundo que solo él podía ver, y jamás dejó de hacerlo. Fue un niño prodigio que pintaba como un maestro, pero no se conformó con reproducir la realidad, quería romperla, reconstruirla, reinventarla. Así nació el genio que cambiaría el arte para siempre. Pasó por el periodo azul, melancólico y humano, después el periodo rosa, más cálido y sensible, y luego llegó la revolución, el cubismo. Junto a Georges Braque rompió las formas, los rostros, el tiempo y enseñó que el arte no tenía que imitar la vida, sino interpretarla. Fue un creador incansable, pintura, escultura, cerámica, grabado. Vivió más de 90 años y creó más de 50.000 obras. Y en 1937, con el mundo en guerra, pintó su grito más famoso, Guernica, una denuncia al horror, al bombardeo, al silencio de los inocentes. Picasso no fue solo artista, fue símbolo de libertad, de ruptura, de fuego creativo, amado, odiado, imitado, incomprendido, pero nunca ignorado. Murió en 1973, dejando un legado tan inmenso como diverso, porque para Picasso el arte era vida y vivir era crear sin pedir permiso. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Pancho Villa no nació con ese nombre. Su verdadero nombre era Doroteo Arango y nació en 1878 en Durango, México. Huérfano, pobre y perseguido desde joven, fue bandido, fugitivo y más tarde leyenda. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, Villa no dudó en unirse. Formó la División del Norte, el ejército revolucionario más temido del país. Carismático, valiente y feroz. Fue el terror de los hacendados y un héroe para los oprimidos. Luchó al lado de Madero, luego contra Huerta, y más tarde se enfrentó incluso a sus antiguos aliados. Conquistó ciudades, controló territorios inmensos y llegó a tener su propio tren, su propio banco y hasta su propio ejército de cinematógrafos. En 1916, tras un conflicto con Estados Unidos, cruzó la frontera y atacó Columbus, Nuevo México. Fue el único mexicano que ha invadido territorio estadounidense. Estados Unidos respondió enviando miles de soldados para capturarlo, pero nunca lo lograron. Retirado de la guerra, aceptó el perdón del gobierno y vivió en paz unos años, pero en 1923 fue emboscado y asesinado en su automóvil. Murió acribillado, pero nunca vencido. Pancho Villa sigue siendo una figura polémica, héroe o bandido, revolucionario o criminal, pero una cosa es segura, fue un huracán en la historia de México. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que dejaron huella en el mundo. ¿Quién diría que este joven noruego, que una vez soñó con ser médico, terminaría conquistando los rincones más extremos del planeta y convirtiéndose en el primer ser humano en llegar al Polo Sur? Ese fue Roald Dahl Manson. Nació en Noruega en 1872, en una familia de marineros, pero su madre quería que fuera doctor. Él obedeció por un tiempo, porque lo que de verdad lo llamaba no eran los libros de medicina, sino los horizontes blancos y las regiones inexploradas. Desde joven se preparó para lo imposible, durmió con las ventanas abiertas en invierno, se entrenó con trineos y perros, y estudió las técnicas de los pueblos inuit. Sabía que la exploración no era una aventura, era una lucha por la supervivencia. En 1911 lideró una expedición rumbo al Polo Sur. Su equipo, sus perros y su estrategia superaron al británico Robert Scott. El 14 de diciembre, Manson y sus hombres plantaron la bandera noruega en el Polo Sur. Fueron los primeros humanos en llegar allí, y también los primeros en sobrevivir para contarlo. Pero no se detuvo, también fue el primero en navegar el Paso del Noroeste y más tarde sobrevoló el Polo Norte en dirigible. Su vida fue un viaje constante hacia lo desconocido. Desapareció en 1928 mientras intentaba rescatar a otros exploradores. Murió como vivió, en misión, entre hielo, viento y leyenda. Roald Dahl Manson no solo exploró la Tierra, exploró los límites del ser humano. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Rosalind Franklin nació en 1920 en Londres, en una época donde la ciencia era cosa de hombres, pero desde joven mostró una mente brillante, decidida a entender los secretos más profundos de la materia. No buscaba fama, buscaba verdad. Se especializó en cristalografía de rayos X, una técnica compleja que permitía ver la estructura de moléculas invisibles, y en 1951 se unió a un equipo que intentaba resolver uno de los mayores misterios de la biología: ¿cómo está construido el ADN? Franklin tomó la famosa fotografía 51, una imagen crucial que revelaba la forma helicoidal del ADN. Fue una pieza clave, pero sin su permiso, esa imagen fue mostrada a Watson y Crick, quienes publicaron el modelo definitivo sin darle el crédito que merecía. Mientras ellos ganaban el premio Nobel, Rosalind seguía investigando.
ahora sobre virus, estructuras moleculares y más allá. Nunca dejó de trabajar, nunca dejó de buscar, hasta que, en 1958, un cáncer terminó con su vida a los 37 años. Murió sin saber que cambiaría la historia de la ciencia, y sin ver el reconocimiento que llegaría décadas después. Hoy, se le honra como una pionera que iluminó el camino en silencio. No solo descubrió la estructura de la vida, también nos mostró la injusticia dentro del conocimiento. Rosalind Franklin no fue una nota al pie, fue la clave que muchos no quisieron ver, pero el tiempo no pudo ignorar. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Stephen Hawking nació en 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Desde pequeño, mostró una curiosidad insaciable por el universo, quería entenderlo todo. Desde el tiempo hasta los agujeros negros. Pero el destino tenía otro plan a los 21 años. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica ELA. Los médicos le dieron solo 2 años de vida, pero vivió más de 50. Y no solo vivió, brilló. A medida que su cuerpo se debilitaba, su mente se volvía más poderosa. Desde una silla de ruedas, con la ayuda de una voz sintetizada, empezó a explorar los límites del cosmos. Hawking propuso que los agujeros negros no eran del todo oscuros, emitían radiación, ahora conocida como radiación de Hawking. Sus teorías conectaron la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica, abriendo puertas hacia una posible teoría del todo. Y todo eso sin poder mover ni hablar por sí mismo. En 1988 publicó Una breve historia del tiempo, un libro que llevó la física teórica a millones de lectores. Lo entendieras o no, querías intentarlo, porque con Hawking el universo se volvía algo humano, algo al alcance. No creía en un Dios personal, pero sí en el poder de la mente. Decía que mientras hubiera vida había esperanza, y que los límites físicos no eran excusa para dejar de soñar. Murió en 2018, el mismo día del nacimiento de Einstein, un símbolo del tiempo, del conocimiento y del valor. Stephen Hawking nos enseñó que, incluso atrapado en un cuerpo frágil, uno puede tocar las estrellas. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Thomas Edison nació en 1847 en Ohio, Estados Unidos. Tuvo poca educación formal, pero una curiosidad infinita. Desde niño, desmontaba todo lo que encontraba, y aunque era casi sordo, escuchaba lo que otros no oían, las ideas del futuro. Con más de 1000 patentes, Edison no fue solo un inventor, fue un creador de soluciones. Transformó la vida cotidiana con inventos como el fonógrafo, la grabadora de sonido, el telégrafo mejorado. Y por supuesto, la más famosa de todas, la bombilla eléctrica de larga duración. La luz ya existía, pero él la volvió práctica y accesible. No solo inventó la bombilla, inventó todo un sistema para distribuir electricidad a ciudades enteras. Fue el inicio del mundo moderno, iluminado. Edison también fundó laboratorios donde trabajaban decenas de mentes brillantes. Creó el primer estudio de cine, Black Maria, y ayudó a dar forma a la industria cinematográfica. Pero no todo fue luz, tuvo rivalidades duras, como la famosa guerra de las corrientes contra Nikola Tesla y la corriente alterna. Aún así, Edison siguió adelante. Falló miles de veces, pero nunca se detuvo. Decía, no fracasé. Solo descubrí 10.000 formas que no funcionan. Murió en 1931 y el mundo entero atenuó sus luces en señal de respeto, porque gracias a él, la oscuridad dejó de ser un límite y la invención, una forma de vivir. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Vincent van Gogh nació en 1853 en los Países Bajos. Inquieto, sensible, incomprendido, no empezó a pintar hasta los 27 años, pero en poco más de una década creó un universo de color que el mundo tardaría años en entender. Vivió pobre, solo y atormentado por su salud mental. Pasó por iglesias, campos, hospitales y pensiones. Su única constante era el arte. Pintaba con intensidad desesperada, como si cada cuadro fuera un grito silencioso. Su pincel era fuego. Sus paisajes vibraban, sus retratos dolían, sus cielos giraban con locura. Los girasoles, la noche estrellada, el dormitorio, cada obra suya era una confesión sin palabras, una carta abierta al alma. En vida, solo vendió un cuadro. Fue internado, ignorado y ridiculizado. Y sin embargo, nunca dejó de pintar. En 1890, con apenas 37 años, se quitó la vida. Había regalado al mundo más de 800 pinturas, y no lo sabía. Décadas después, el mundo despertó. Hoy, Vincent van Gogh es símbolo de pasión, arte y lucha interior. Un hombre que no pintó lo que veía, sino lo que sentía. Porque a veces, los corazones más rotos pintan las obras más luminosas. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Virginia Woolf nació en 1882, en Londres, en una época donde las mujeres tenían pocas voces públicas y ella decidió convertirse en una de las más poderosas. Desde niña,
Fue una lectora voraz y una escritora silenciosa, pero cargada de pensamientos que no encajaban en su tiempo. En una sociedad que la quería callada, Virginia escribió con libertad. Fue pionera del monólogo interior, explorando la mente humana con una profundidad que pocos se habían atrevido a mostrar. Sus novelas, como La señora Dalloway, Alfaro y Las olas, no siguen la trama tradicional, siguen el flujo del pensamiento, la emoción y la memoria. Convirtió lo cotidiano en poético. Y lo invisible en visible. Habló del tiempo, la muerte, el arte, y sobre todo, de la identidad femenina en una habitación propia. Escribió una verdad que todavía resuena: una mujer necesita dinero y un cuarto propio para poder escribir, pero también luchaba en silencio. Sufría depresiones profundas, pérdidas familiares, y los límites que la época imponía a las mujeres y a quienes pensaban distinto. Su lucidez era su fuerza y su carga. En 1941 dejó una carta. Llenó sus bolsillos de piedras y caminó hacia el río. Murió a los 59 años, pero su voz jamás se ahogó. Hoy, Virginia Woolf es símbolo de libertad intelectual, de sensibilidad sin censura y de lucha por la igualdad. Una mujer que escribió no solo libros, sino caminos para otras. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Vladimir Ilyich, conocido como Lenin, nació en 1870 en el Imperio ruso. Desde joven, la política marcó su vida. Su hermano fue ejecutado por intentar asesinar al zar, y eso encendió en él un deseo implacable de revolución. Lenin eligió el marxismo como su camino, pero lo llevó mucho más lejos. Durante años vivió en el exilio, escribiendo, organizando y soñando con el colapso del zarismo. Y en 1917, cuando la Primera Guerra Mundial desangraba Europa, Lenin vio su oportunidad, regresó a Rusia y encabezó la Revolución de Octubre. Los bolcheviques tomaron el poder y el mundo cambió para siempre. Lenin prometió paz, pan y tierra, sacó a Rusia de la guerra, redistribuyó tierras y nacionalizó la industria, pero también aplastó la oposición, persiguió enemigos políticos y sembró las bases de un nuevo régimen autoritario. Nacía la Unión Soviética, el primer estado comunista del mundo. Su liderazgo fue implacable. Creó la temida Checa, policía secreta que eliminaba toda amenaza, y aunque predicaba igualdad, gobernaba con mano de hierro. Enfermo tras varios ataques cerebrales, Lenin murió en 1924, dejando el poder en una pugna feroz que ganaría Stalin. Hoy, su cuerpo embalsamado sigue en la Plaza Roja de Moscú. Para algunos es un genio revolucionario, para otros, el arquitecto de un sistema que costó millones de vidas. Pero nadie duda de esto, Lenin no solo cambió Rusia, cambió el siglo XX. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. William Shakespeare nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, hijo de un comerciante. Parecía destinado a una vida común, pero sus palabras lo convirtieron en inmortal, porque cuando Shakespeare escribía, no solo contaba historias, desnudaba el alma humana. Fue actor, poeta y dramaturgo, y en un tiempo, sin micrófonos ni pantallas, hizo que multitudes rieran, lloraran y temblaran en teatros iluminados por velas. Creó personajes que hoy siguen vivos: Hamlet, Otelo, Macbeth, Julieta, no porque existieran, sino porque todos llevamos algo de ellos. Escribió sobre amor, venganza, ambición, locura, poder, lo humano en su forma más cruda y eterna. Sus obras fueron puentes entre lo trágico y lo cómico, lo noble y lo vulgar, lo real y lo mágico, y con sus versos elevó el idioma inglés a su máxima belleza. Pero Shakespeare también es un misterio. No dejó diarios ni cartas personales. Se ha dudado de su identidad, de su formación, incluso de su existencia, y sin embargo, su legado es tan real como el amor de Romeo o la traición de Bruto. Murió en 1616, a los 52 años, y siglos después, sus palabras siguen siendo estudiadas, adaptadas, interpretadas en todos los idiomas, porque nadie entendió mejor lo que significa ser humano. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756, en Salzburgo, Austria. Y desde sus primeros años el mundo supo que no era un niño común. A los 5 ya componía, a los 6 tocaba para reyes, y a los 12 escribía óperas completas. Era un prodigio, un genio, un milagro musical. Viajó por Europa desde pequeño, deslumbrando cortes y teatros. Pero no era solo talento, era pasión. Mozart vivía para la música, y en cada nota que escribía, dejaba pedazos de sí mismo, desde la alegría más pura hasta la tristeza más profunda. Compuso más de 600 obras, sinfonías, conciertos, óperas, música sacra. Entre ellas, La flauta mágica, Don Giovanni y el Requiem, que dejó inconcluso. Su música es equilibrio perfecto entre técnica y emoción, entre mente y corazón. Pero la vida de Mozart no fue de lujos ni estabilidad. A pesar de su genio, sufrió deudas, incomprensión y enfermedades. Murió joven, a los 35 años, enterrado en una tumba común, sin homenajes, sin orquesta, sin aplausos. Y sin embargo, su música no murió. Siglos después, sigue estremeciendo almas, elevando espíritus,
tocando lo más profundo del ser humano, porque Mozart no solo compuso sonidos, compuso la emoción pura hecha arte. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. ¿Quién diría que este joven hijo de campesinos, nacido en una aldea perdida de la Unión Soviética, sería el primer ser humano en salir de la Tierra? Ese fue Yuri Gagarin. Nació en 1934 en plena URSS, en un hogar humilde marcado por la guerra y la pobreza. Pero desde niño, Gagarin soñaba con volar. Primero fueron los aviones, luego el cielo y un día el espacio. Fue seleccionado entre más de 3.000 candidatos por su temple, su inteligencia y su sonrisa inolvidable. El 12 de abril de 1961. El mundo se detuvo para escuchar una frase histórica: Poyejali, allá vamos, y con esa palabra, Yuri Gagarin despegó a bordo del Vostok 1. Dio una vuelta completa a la Tierra en 108 minutos, sin controles manuales, sin garantía de regreso. Fue un salto a lo desconocido, y una victoria simbólica para la humanidad en plena Guerra Fría. A su regreso, fue recibido como héroe mundial. Pero Gagarin no perdió la sencillez, seguía saludando con humildad, riendo con los pies en la tierra, aunque ya había tocado las estrellas. Murió trágicamente en un accidente aéreo en 1968 a los 34 años, pero su hazaña vive en cada nave espacial, en cada astronauta y en cada niño que mira el cielo con preguntas, porque Yuri Gagarin no solo fue el primero en volar al espacio, fue el primero en demostrarnos que el cielo no es el límite. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Vincent Van Gogh solo vendió una pintura en vida, El viñedo rojo. Increíble, ¿no? El artista, que hoy rompe récords en subastas, solo recibió una oferta mientras estaba vivo. La pintura fue realizada en noviembre de 1888, durante su estadía en Arles, en el sur de Francia. Vincent había viajado allí en busca de luz, color y paz mental. Fue la misma época en que soñaba con fundar una comunidad de artistas, justo antes del colapso emocional que terminaría con la famosa historia de su oreja. El viñedo rojo es una escena cálida, casi dorada, obreros vendimiando bajo un sol que tiñe todo de fuego. Es una de las pocas obras en las que Vincent representa directamente el trabajo humano. Pero lo hace con ese estilo único, pinceladas vibrantes, colores exagerados, emoción pura. La vendió al artista Anna Bach por 400 francos. Fue la única transacción exitosa de toda su carrera. Y sin embargo, él siguió pintando sin descanso, aunque el mundo no mirara. Hoy, el viñedo rojo está en el Museo Pushkin de Moscú, y no solo vale por su belleza, sino porque representa el único sí que Van Gogh escuchó en vida. Suscríbete a Anecdoverso para más historias que marcaron el rumbo del mundo. Uno de los personajes más influyentes del siglo XX, Joseph Stalin, desde sus humildes orígenes en Georgia hasta convertirse en el líder de la Unión Soviética. Su vida está llena de acontecimientos que transformaron el mundo. ¿Sabías que su verdadero nombre era Joseph de Zetaugashvili? Stalin, que significa hombre de acero, fue el apodo que adoptó durante sus años como revolucionario. Durante su liderazgo, transformó a la Unión Soviética de una nación agraria a una potencia industrial. Aunque esto vino acompañado de grandes desafíos para la población, su papel durante la Segunda Guerra Mundial fue decisivo para la victoria de los aliados, convirtiendo a la URSS en una superpotencia mundial. Su legado histórico sigue siendo tema de debate entre historiadores hasta nuestros días. Suscríbete a Anecdoverso para más historias interesantes. La fascinante historia de Isabel I, la legendaria reina virgen de Inglaterra. ¿Sabían que su reinado marcó una de las épocas más gloriosas de la historia británica? Isabel ascendió al trono en 1558, en un momento de gran inestabilidad, pero esta mujer extraordinaria transformó Inglaterra en una potencia mundial. Bajo su liderazgo, el país vivió un renacimiento cultural sin precedentes, con figuras como William Shakespeare brillando en todo su esplendor. ¿Y qué hay de la Armada Invencible? Isabel demostró su valentía enfrentándose a la poderosa España, logrando una victoria que pasaría a la historia. Su decisión de no casarse, manteniendo su independencia, la convirtió en un símbolo de fortaleza y determinación. Durante sus 45 años de reinado, estableció la Iglesia Anglicana y llevó a Inglaterra a su era dorada. Su legado perdura hasta hoy, inspirando a generaciones. Uno de los líderes más influyentes de todos los tiempos, Mahatma Gandhi. Este hombre extraordinario, nacido en la India en 1869, transformó el mundo con su filosofía de la no violencia y la resistencia pacífica. Gandhi no solo liberó a la India del dominio británico, sino que también nos enseñó que un solo individuo puede cambiar el mundo sin recurrir a la fuerza. Sus principios de verdad, amor y compasión siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Sabías que Gandhi estudió Derecho en Londres y comenzó su lucha por la justicia en Sudáfrica?
Su vida nos demuestra que el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en la fortaleza de nuestras convicciones. Sus famosas palabras "el cambio que quieres ver en el mundo" nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Suscríbete a Anecdoverso para más historias interesantes. Bienvenidos aventureros. Hoy les contaré la fascinante historia de Marco Polo, el legendario explorador veneciano que cambió nuestra visión del mundo para siempre. Imaginen viajar durante 24 años por tierras desconocidas, atravesando desiertos ardientes y montañas heladas. Marco no solo se ganó la confianza del gran emperador mongol, sino que se convirtió en su embajador personal, explorando los rincones más remotos de Asia. Sentimiento. Sus aventuras, registradas en el Libro de las Maravillas, inspiraron a generaciones de exploradores, incluyendo a Cristóbal Colón. Una mujer que revolucionó la ciencia, Marie Curie. ¿Sabías que fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes campos científicos? Esta brillante científica polaca, nacida como Maria Sklodowska, no solo rompió barreras en un mundo dominado por hombres, sino que también descubrió 2 elementos químicos, el polonio y el radio. Y todo esto mientras criaba a sus hijas y enfrentaba enormes desafíos económicos. Su dedicación a la ciencia era tan intensa que incluso sus cuadernos de laboratorio siguen siendo radioactivos hasta el día de hoy, más de 100 años después. Sus investigaciones sobre la radioactividad sentaron las bases para tratamientos contra el cáncer que seguimos usando en la actualidad. Marie Curie nos enseñó que, con pasión y perseverancia, podemos cambiar el mundo. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre mujeres extraordinarias que transformaron la historia. Nos vemos en el próximo video. Uno de los líderes más inspiradores de la historia, Martin Luther King. Este extraordinario hombre cambió el mundo con su mensaje de paz y esperanza. Nacido en Atlanta en 1929, King se convirtió en la voz más poderosa del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Su sueño era simple pero profundo: un mundo donde todas las personas fueran tratadas con igualdad y respeto. ¿Sabías que su famoso discurso "I Have a Dream" no estaba completamente planeado? Fue inspirado por el momento y la energía de las 250,000 personas que lo escuchaban en Washington. Este mensaje de unidad y esperanza sigue resonando hoy en día. King nos enseñó que el cambio positivo es posible a través de la no violencia y el amor. Su legado nos recuerda que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en la construcción de un mundo mejor. Suscríbete a Anecdoverso para más historias interesantes.